Esta noche tenemos a dos invitados muy especiales, especialmente para mí y para la obra del Movimiento Misionero Mundial en Barrancabermeja, para todas las iglesias, ya que ellos fueron los pioneros aquí en Barrancabermeja, quienes nos han dejado un legado muy especial y es la predicación del Evangelio. Tengo el gusto de presentar a mis primeros pastores, el hermano Marceliano, siervo de Dios, y a la hermana, su esposa, la hermana Elvia Ibáñez de Zambrano. Dios les bendiga, mis amados pastores. Tengo el gusto de dejarles con las siguientes preguntas. La primera pregunta que vamos a realizar es: ¿a qué edad conocieron al Señor? ¿A qué edad tuvieron una experiencia con Cristo Jesús? Y a partir de qué momento tomaron la decisión de servir a Dios. Yo personalmente me entregué al Señor a la edad de 13 años. Y cuando uno se entrega al Señor, la verdad que el deseo de uno es servirle al Señor de una vez. No tiene uno que estar esperando que alguien le diga si le va a servir al Señor o no le va a servir al Señor. Siempre, en el momento que me convertí, la verdad que mi anhelo era cantar en el coro y ser maestra de escuela dominical, y empecé, ¿verdad?, a formarme en la iglesia, porque ese es el conducto regular. Como los discípulos, ¿verdad?, duraron 3 años aprendiendo con el Señor. Nosotros también tenemos que aprender de los pastores, aprender del Señor primeramente, y estar, ¿verdad?, bajo el control y la dirección de Dios. Y en esa manera, de esa forma me fui levantando en los caminos del Señor. No faltaba cultos, fui líder de jóvenes, estuve en el grupo de evangelización, en todos los ministerios, gracias al Señor, y ahí pudimos prepararnos. Entré al Instituto Bíblico y gracias al Señor, Dios nos bendiga. Ahí fue cuando el Señor empezó a tratar sobre el pastorado y empezamos a servirle al Señor. Fue difícil esos comienzos, fueron muy difíciles cuando uno comienza, porque estábamos en la ciudad, luego nos fuimos para el monte, donde no había agua, donde había mucho mosquito, donde faltaba muchos recursos, agua de pozo, planchar con esas planchitas que ya muchas hermanas antiguas saben, ¿verdad?, que tocaba echarle carbón, y eso no fue fácil. Llevaba una niña de 40 días, un niño de 2 años, pero allí estábamos seguros de que Dios nos iba a bendecir, nos iba a guiar. Y les quiero decir una cosa, que yo no fui pastora por ser esposa de un pastor, sino porque ya yo tenía el llamado, y cuando entramos a servirle al Señor ya llevaba la licencia de licenciado. Tenía como unos 32 años cuando empecé a conocer al Señor, un mes de diciembre. Y un mes de diciembre fui bautizado al año siguiente. Y yo en esa iglesia empecé a estudiar Instituto Bíblico. También trabajé en la escuela dominical con los niños. Tuve mucho tiempo enseñando niños, cuando eran bien traviesos. Y lo son todavía, ¿no? Pero el Señor nos iba bendiciendo y nos iba dando conocimiento. Al estudiar el Instituto Bíblico, nos fuimos preparando para el trabajo en la obra del Señor. Y yo digo, como dijo mi esposa, cuando uno va a servir al Señor, no pone tanto obstáculo, sino que va a servir y sabe que Dios lo ha llamado para eso. Que no es que va a entrar al pastorado porque no tiene más nada que hacer. Eso no le sirve. Sino que tiene que ser llamado para ese trabajo, y la persona que va a entrar a ese trabajo tiene que saber que Dios lo ha llamado en alguna forma u otra. Y yo, pues, tenía ese deseo de servir en la obra del Señor. Estudiaba Instituto Bíblico, estaba en la escuela dominical con los niños, y en una escuela dominical recibí el bautismo del Espíritu Santo. Luego seguí adelante buscando del Señor, y en cierta ocasión el pastor nos habló para
que trabajáramos en la obra. Y bueno, no fue enseguida que fuimos aceptando, sino que estuvimos mirando las cosas como se debían hacer. Pero Dios, que nos había llamado, ya nos tenía todo preparado. Los inicios fueron bastante difíciles, como les contaba al principio, ¿verdad? Pero Dios nos fue llevando, no es fácil, no vayan a creer que el pastorado es fácil, pastorado es difícil, pero cuando somos conscientes que Dios nos llamó, vamos a obedecerle a Dios y obedecimos al Señor. Y verdad, hubo muchas pruebas, muchas dificultades, y en el caso de la esposa del pastor a veces se siente sola, porque uno no tiene a quién comunicarle las cosas. Todo el mundo viene a uno, pero uno no puede ir a todo el mundo, y a veces sufrimos, pero vale la pena servir al Señor. Marceliano, ¿tiene algo que decir de sus inicios? Aquí en Barranca Bermeja. Bueno, pues gracias a Dios, cuando Dios lo tiene a uno para su santo servicio. El diablo quiso poner oposición para que no trabajáramos en la obra, que no siguiéramos trabajando en la obra. Por eso tuvimos ciertos problemas para entrar a servir al Señor nuevamente, porque habíamos tenido problemas serios, no personales de pecado, sino en cuanto al ministerio. Pero recuerdo tanto que el hermano Ortiz fue hasta la casa. ¿Y en Torcoroma? No, estábamos viviendo en Palmira. Palmira. Estábamos viviendo en Palmira. Y allá él luchó con nosotros. Para que ustedes aceptaran el reto. Porque estábamos dispuestos a no trabajar en la obra. Por la experiencia que habíamos Sí, tenido. porque habíamos tenido experiencia. Una antigua misión. Eso es. Y realmente el hermano Ortiz era un hombre de mucha fe. Amén. Cuando él vio la cosa difícil, dijo, vamos a orar. Dios tiene la última palabra. Amén. Y él oró, hizo una oración de fe poderosísima, y allí todos los corazones de nosotros Se quebrantaron. se quebrantaron. Y Dios hizo la obra y dimos el sí para empezar a trabajar, porque el pastor que estaba aquí lo iban a trasladar para Bogotá. Y necesitaban un pastor que quedara aquí en Barranca Bermeja, y ese éramos nosotros. ¿Qué dicen ustedes, qué piensan cuando ven todos esos frutos, esas iglesias aquí en Barranca, del trabajo de ustedes? Porque tengo entendido que mi pastor, el hermano Marceliano, hasta el Magdalena Medio, junto con la hermana Elvia, estuvieron también allí visitando las iglesias del Magdalena Medio cuando el hermano Marceliano fue presbítero, ¿verdad? Fue presbítero, y él, luego el hermano Alonso también le colaboraba, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes al ver todas estas iglesias creciendo, todos estos pastores de las diferentes iglesias, todos estos relevos? ¿Qué piensan ustedes al ver esto? Pues nos da mucha alegría y mucho gozo, aunque no estamos satisfechos, ¿verdad? Porque todavía hay muchas cosas que hacer, y le damos gracias a Dios porque nosotros tuvimos unos comienzos cuando no estaba la tecnología tan buena como está ahora, ¿verdad? Los recursos que hay ahora son más fáciles que en ese entonces, y esperamos, ¿verdad?, que ustedes aprovechen estos recursos que hay, que Dios nos ha encomendado, porque esto lo dijo el Señor. Yo creo que la hermana Ruth se acuerda que el Señor dijo que le iba a entregar al movimiento los medios, y Dios nos está dando los medios, se están yendo a los colegios, se está yendo a las universidades, así que aprovechemos eso. Nos sentimos muy contentos, felices de todo lo que Dios está haciendo, y como dijera el hermano Walter, ¿verdad?, que
El hermano Tim nunca pensó que se iba a seguir extendiendo el movimiento y luego, ¿verdad? Habló de nosotros y hicimos lo que pudimos con la ayuda de Dios. Luego ellos están haciendo lo que pueden hacer, pero decía el hermano Walter que ahora le van a entregar esto a la juventud de ahora, a la generación de ahora, para que aproveche estos recursos para que el evangelio se siga extendiendo, no solamente en Barranca, sino en todo el Magdalena Medio, en todo Colombia y en todo el mundo. Qué bueno. ¿Qué dice el hermano Marceliano que desea aportar a esto? Pues yo me estoy gozando de ver cómo la obra está tomando impulso. Y gracias a Dios por esos hombres que Dios ha puesto en esos trabajos. Lo que es Alonso, lo que es el hermano Sergio y los demás pastores. Y gracias a Dios porque no hay pelea entre los pastores. Se está trabajando unido. Y el diablo ha querido formar el escándalo y la zozobra entre los pastores, pero Dios estaba allí para evitar que esto suceda. Pero mi gran gozo es de ver que la obra sigue victoriosa, aun cuando falta mucho todavía para impulsar la obra, porque hay que abrir más obras todavía. Y Dios está dando el personal para eso, porque en 800 y pico de jóvenes que estuvieron en esta reunión, ahí están los pastores. Amén, amén. Ahí están los ministros. Sí, misioneros. Ahí están. Y creo que es la gran oportunidad que hay para los hermanos en la iglesia, de Barranca Bermeja especialmente. Porque Dios aquí está haciendo milagro, está haciendo cosas grandes con el pueblo del Señor. Y ese milagro es que la gente se está convirtiendo sin mucho esfuerzo. No como en el tiempo de nosotros, que había que gritar en los barrios y andar por un lado y por otro, y nos tiraban las puertas y hasta tomates y cuánta cosa podían tirar. Pero hoy en día hay comezón de oír la palabra de Dios. Entonces, mi querida hermana Ruth, mi gran deseo es que la obra siga adelante. No solamente en Barranca, sino en todo el Magdalena Medio y en Colombia entera. Yo veo en mis pastores, pastor Marceliano y pastora hermana Elvia Ibáñez de Zambrano, veo cumplida esta palabra que nos dice en Salmo 126:6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Veo en ellos cumplida esta palabra, inicio de muchos sacrificios, siendo los mensajeros del Rey de Reyes y Señor de Señores por doquier, Magdalena Medio, Barranca, hay muchos lugares donde el Evangelio se extendió a través de sus vidas. Qué bendición, muchos conocimos el Evangelio a través de ellos y hoy podemos darle gracias a Dios porque somos testigos de ese poder de Dios. Yo quisiera que dieran un último consejo a todas las iglesias. ¿Qué consejo le darían ustedes como esos grandes mensajeros de Jesucristo? El consejo, ¿verdad?, que le podemos dar a todos los pastores y a todas las iglesias es: entre más Dios los bendiga, entre más Dios los use, entre más crezca la obra, se humille más en la presencia del Señor. Porque somos grandes cuando nos humillamos en la presencia del Señor, cuando estamos pagando el precio, cuando somos conscientes que es Dios quien lleva esta obra adelante, que es Dios y que somos instrumentos en sus manos, que no somos nosotros, es Dios a través de nosotros obrando para hacer la labor que Él ha encomendado en nuestras manos, y que alejen el orgullo de su lado. Nunca se ponga orgulloso. Si el Señor le da una bendición, lo está usando, humíllese más en la presencia del Señor. Sea más humilde, que Dios se agrada de los que son humildes, porque al altivo Dios los mira de lejos. Así que les deseo muchas bendiciones, que Dios los bendiga, que sigan adelante salvando almas, libertando cautivos y predicando el reino de Dios en estos lugares. Dios les bendiga. Bueno, Marceliano. Por mi parte, deseo a los pastores una unidad completa, que no haya pelea entre los pastores,
porque el uno creció o que el otro no creció, No hay rivalidades. sino que están trabajando en una obra no para usted, sino para el Señor. No permitan en ustedes el orgullo. Saquen de ustedes todo orgullo y sean sensibles, sean honestos, sean puros, sean santos. Demuestren que son hijos de Dios y no aparenten lo que no deben aparentar. Y Dios los va a bendecir en gran manera por su sinceridad en todas las cosas que hagan para el Señor.